Hola, bienvenidas y bienvenidos a Agua de Mayo. Agua de Mayo es una asociación de Alcalá de Henares formada por personas diversas que nos hemos encontrado en la creación de un espacio comunitario, abierto y autogestionado, donde dar cauce a nuestras esperanzas de cambio social. A través de la reunión, la palabra y la participación de base, organizamos actividades sobre cultura, medio ambiente, consumo responsable o justicia social, con el objetivo de hacer más vivible para todas las personas el entorno en el que vivimos. Hoy presentamos una nueva entrevista del ciclo Cuidar lo Común, en el que hablaremos sobre economía social y solidaria. Este ciclo se enmarca dentro de la campaña de defensa de los servicios públicos, planteando un concepto más complejo y general: lo común. Los capítulos anteriores los podéis encontrar en nuestro canal de YouTube Agua de Mayo Alcalá de Henares. La economía antepone las personas frente al lucro y promueve el funcionamiento democrático en las entidades. Su objetivo es conseguir repercusión social y ambiental positiva de las actividades económicas y recursos. La riqueza, la producción y el consumo son meros medios para alcanzar tal fin. En 2016 participamos en la Primavera de la Economía Social y Solidaria que se celebró en Alcalá de Henares, porque nos pareció necesario. Ahora, en 2022, nos parece urgente retomar esta reflexión. Y así empezamos el programa. Os dejo con Ana Gómez, que va a ser quien lo presente y dinamice. Continuar trabajando alrededor de temas de actualidad y a la vez fundamentales para componer un futuro sostenible y vivible. Y en consonancia con ese espíritu nos complace mucho poder grabar en esta ocasión en el espacio de COO. Claro ejemplo de que otra economía sí que es posible. Y es que hoy queremos seguir hablando de un tema tan candente como la situación económica en la que nos encontramos, amplificada por las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero que ya partía de una situación de insostenibilidad en muchos sentidos, precisamente por el enfoque económico general mundial. Hoy, acompañadas también de un estupendo público, vamos a charlar sobre las posibilidades de una alternativa, sobre economía social y solidaria. Y para ayudarnos a ello tenemos con nosotras a Mario Sánchez Herrero. Buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, Ana. Gracias por estar con nosotras y gracias además por acogernos en vuestro espacio. Un placer. Porque Mario además es el fundador de ECO, es miembro del Consejo Rector, del Mercado Social de Madrid, y además es profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Para estructurar la mesa, lo que vamos a plantear son tres ejes. Intentaremos ir de lo más global y teórico a lo más particular y cercano. Comenzaremos hablando de modelos económicos pasados, vigentes, deseables. Después analizaremos las empresas de la economía social y solidaria. Y finalmente nos gustaría acercarnos a iniciativas concretas, a prácticas personales y colectivas, pues dentro de ese modo de economía nuevo. Y si te parece, para ir situándonos un poquito, me gustaría preguntarte cómo ha cambiado la economía y por qué necesitamos una economía, una nueva teoría a la altura de estos tiempos. Sí, efectivamente. La economía tiene ya 2 siglos, poco más de 2 siglos y un poco. Y hemos pasado por diferentes etapas en las que se iban abordando los desafíos que tenía la especie humana en la Tierra, y yo creo que se ha hecho de una manera con sentido. La primera etapa, la del siglo XIX, está centrada en la producción. Yo, que soy profesor de economía, me toca explicar a mis alumnos el concepto de Producto Interior Bruto, que es un poco la referencia que sirve para medir el tamaño de una economía y para saber si la economía va bien o va mal. La gente está acostumbrada a escuchar que el PIB ha crecido el 2%, que es lo mismo que decir que la economía ha crecido el 2%, o ha decrecido como el año pasado el 11% o el 10%. Y a partir de esa definición, o sea, el concepto de PIB lo que mide es la dimensión de la economía, decía, y se puede medir de 3 formas distintas: a través del lado de la producción, del lado de la renta y del lado de la demanda. Y en realidad, en una economía cerrada, esos 3 agregados tienen que sumar lo mismo. Lo que se produce es lo que se consume, y lo que se consume se traduce en dinero que va a parar a los bolsillos de los propietarios de los factores productivos con los cuales pueden comprar los productos. Es una economía circular cerrada. Retomo la idea. En el siglo XIX la economía, lo relevante era la producción. Vivíamos en escasez y por lo tanto había que producir el mayor número de productos posibles para satisfacer todas esas necesidades no cubiertas. En el siglo XX el desafío ha sido el de repartir la renta. Esa misma producción
el éxito económico del siglo XIX tenía que dar como resultado que la renta llegara al mayor número de gente posible, en parte porque necesitábamos consumidores para que compraran esos productos que se vendían. Y estamos ya en el siglo XXI, y en el siglo XXI ya no necesitamos abordar el desafío de la producción, ni siquiera el desafío de la renta, y esto puede resultar muy provocador porque hay mucha escasez y mucho sufrimiento y muchas carencias, y sin embargo, desde mi punto de vista, el desafío que enfrentamos, digo, en el siglo XXI es el del consumo. Ya hemos visto que el PIB se mide de tres maneras, pues la primera medición, la clásica, la de la producción, es la que corresponde al siglo XIX, siglo XX la renta y el siglo XXI el del consumo. En el siglo XIX lo relevante era la acumulación de dinero, porque había que generar capital sobre el cual generar productividad y, por lo tanto, desarrollo económico. El segundo siglo, el siglo XX, es con todo lo que se ha acumulado de capital, necesitamos producir cosas para satisfacer necesidades. Y el siglo XXI es el siglo de la vida y el siglo del tiempo. Tenemos que recuperar la vida porque ya no vivimos en escasez, porque gracias al desarrollo económico, tecnológico, al capital humano acumulado, ya tenemos suficientes bienes y para satisfacer todas nuestras necesidades. Por lo tanto, tenemos que dar el paso para olvidarnos de producir más, de qué manera distribuimos la renta y centrarnos en organizarnos para vivir de una manera satisfactoria todos y todas. Esa es la transición. Podría hablar también de que el siglo XIX es el siglo del liberalismo, el siglo XX es el siglo del keynesianismo, del reparto de la renta, de la intervención del Estado. Y por último, este momento ya no es el del mercado, no es el del Estado, el siglo XXI es el siglo de la ciudadanía organizada. Y ya para terminar, el siglo XXI es el siglo del consumerismo, no es el siglo del productivismo, ni es el siglo de la necesidad de repartir renta, sino que es el siglo del consumerismo, el siglo en el cual nos tenemos que organizar para consumir de manera eficiente. Pero porque ese concepto de consumerismo es un concepto como de nueva cuña. ¿Nos puedes explicar un poquito más en qué consistiría esa teoría del consumerismo? Sí, claro que sí. Vamos a ver. Digamos que con el consumerismo caemos en la cuenta de lo que hasta el momento había sido una miopía absoluta, que es aquella que pone el acento en la producción, porque detrás de la producción está la creación de riqueza, está la creación de empleo. Toda la ciencia económica se ha centrado en producir, en pensar la manera de conseguir producir de manera más eficiente, y sin embargo decía que había una miopía que consiste en que la producción solamente es necesaria si hay necesidades que satisfacer. Por lo tanto, tenemos que cambiar el foco que coloca el centro de la economía, del pensamiento en economía, en el lado de la producción y colocarlo en el lado del consumo. ¿Y qué significa colocarlo en el lado del consumo? Lo primero y principal es liberarnos de la imposición que nos viene desde la lógica consumerista, desde la lógica de la producción, según la cual tenemos que consumir más constantemente, acumular y consumir sin parar. O sea que la primera reflexión relevante que parte de esa nueva teoría económica, que es el consumerismo, es aquella que defiende que tenemos que consumir cada vez menos, porque el Producto Interior Bruto habla de que tenemos que ser, la economía habla de que tenemos que ser eficientes produciendo más con unos recursos limitados, y lo que dice el consumerismo es que tenemos que consumir lo mismo necesitando cada vez menos recursos. El consumerismo da como resultado un tipo radicalmente distinto de empresa. Ya no son empresas que lo que persiguen es la maximización del beneficio porque detrás del beneficio está la maximización del lucro. No es gente queriendo cada vez tener más cosas, sino que son gente que se organiza para tener lo que necesita para vivir, cada vez necesitando menos recursos para satisfacer esas necesidades y liberando de esa manera tiempo de vida para realizar otras cosas fuera de la lógica mercantil, pero también fuera de la lógica de la producción de bienes y servicios. Claro, porque para encajar esa teoría dentro de una empresa en concreto, y hablando ya un poco de las empresas propiamente dichas,
¿Cómo encajamos esos cambios de foco dentro de las empresas? ¿Qué caracterizaría a una empresa que sí que pudiera llegar a esa economía social? Claro, si partimos de que lo relevante es el consumo y de ser eficientes desde el punto de vista del consumo, digamos que la inteligencia y la ciencia y el pensamiento y la organización hay que ponerlo en el consumo y no en la producción. Por lo tanto, para hacernos una idea de algo que ya existe y que es práctica habitual dentro de la economía social y solidaria, la empresa de referencia en la economía consumerista, en la economía ciudadana, en la economía solidaria, es la cooperativa de consumo. Fijaos hasta qué punto una cooperativa de consumo puede ser una empresa muy competitiva que desplace a las empresas tradicionales. En una cooperativa de consumo lo que tienes es, digamos, garantizada la venta de tus productos, mientras que la empresa tradicional lo que necesita es darse a conocer y conseguir captar clientes. Aquellas iniciativas empresariales que surgen de la unión de muchas personas para consumir conjuntamente de forma consciente, tiene resuelto el principal problema que tienen las empresas, que es conseguir clientes. Ya tienes los clientes captados. Como no tienes riesgo de empresa, que es lo que justifica la lógica de la maximización del beneficio, el beneficio deja de ser relevante. Si tú montas un bar y te estás hipotecando y pidiendo prestado a toda tu familia y invirtiendo y dedicándole horas y más horas, arriesgando a que el negocio vaya bien o vaya mal, dentro de la lógica productivista, que es la que rige en estos momentos, tienes todo el derecho del mundo a llevarte el beneficio en caso de que te vaya bien. Y te lo llevas a tu casa. Y cuando te piden cuentas dicen, yo me lo he ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo, porque empecé de la nada y he conseguido salir adelante. Cuando en vez de ese tipo de empresa tenemos empresas que surgen de que Agua de Mayo se organiza para consumir colectivamente y por lo tanto se dirige a productores concretos garantizándoles que ya tiene toda la producción vendida, no tiene sentido el beneficio, porque el beneficio solamente está justificado por el riesgo que se asume. Del mismo modo, las empresas que surgen de la iniciativa consumerista no tienen que hacer publicidad ni gastarse en publicidad. Tienen en todas las personas que les rodean y que han promovido esa empresa cooperativa de consumo, tienen prescriptores. Yo participo en muchas cooperativas de consumo y pongo un ejemplo del sector del que formo parte, que es la cooperativa Soma Energía. La cooperativa Soma Energía surgió en la cabeza de 5 personas locas en Girona que se juntaron porque querían consumir de manera consciente energía 100% renovable. Esas 5 personas consiguieron atraer a muchas más personas que, al tratarse de una cooperativa sin ánimo de lucro, tenían un incentivo de promover, de trabajar, de dar charlas, de repartir folletos, porque detrás de ese esfuerzo y de ese sacrificio no había alguien que se fuera a llevar dinero a su casa por ese esfuerzo gratuito de personas. Esa cooperativa, las cooperativas de consumo tienen la fuerza del voluntariado que no se neutraliza por el hecho de que haya personas que por ser los dueños estén llevando el beneficio en forma de dividendos a sus casas. Por lo tanto, tienen personas que trabajan voluntariamente, tienen personas que prescriben voluntariamente, no hay gente que hable del Santander para intentar captar clientes, pero sin embargo sí están hablando de FIARE, que es la banca ética, que es también el equivalente a una cooperativa de consumo. Hablan constantemente porque creen en un proyecto del que forman parte, porque son cooperativas, la gente lo siente como propio y empuja de manera distinta que cuando la lógica es de cliente-proveedor. Os pongo otro ejemplo más, que es el Teatro del Barrio, que unas cuantas personas pusimos en marcha muy cerca de aquí, en la calle Zurita. Nos juntamos 6 personas y convencimos a Alberto San Juan, que es el actor que está detrás del proyecto, para que en vez de montar una sociedad limitada y montar un negocio y repartirnos el dinero, montábamos una cooperativa de consumo. Lo hicimos en medio de la crisis del 2008, cuando el tipo impositivo de IVA era del 21% para los espectáculos teatrales. Era el peor momento del mundo. Y encima decidimos montar un teatro en el cual no iba a haber dinero bajo cuerda, sino que todo se iba a hacer legalmente. ¿Por qué sobrevivió un proyecto así? Porque había 50 personas que decidieron apoyar el proyecto en las diferentes comisiones que se montaron en el teatro
y con ese trabajo gratuito muy comprometido, mucho del coste que de otra manera tendría una empresa tradicional pagando por ese trabajo era gratuito. ¿Y por qué lo hacían? ¿Lo hacían porque eran altruistas idiotas? Claro, estoy hablando a la Asociación Agua de Mayo, no, lo hacían porque tenían la retribución en especie de formar parte de un proyecto que tenía sentido, porque se trataba de hacer teatro denuncia, porque se juntaban con personas que habían conocido en ese teatro y que desde entonces se convirtieron en amigos del alma, porque tenían visión compartida, porque tenían valores comunes, es decir, tenían la retribución en especie de estar construyendo algo que era auténticamente transformador, y su tiempo libre lo dedicaban a estar rodeados de personas con las que tenían esa sintonía y con las que estaban construyendo. Las personas que están en el teatro del barrio, cuando tienen que hacer un regalo, lo que regalan son entradas del teatro del barrio. Las personas que están en el teatro del barrio, cuando tienen que buscar alguna actividad de ocio o tienen que recomendar a su círculo de amigos qué cosas se pueden ver, por supuesto que lo que están es prescribiendo el teatro del barrio. Y las personas que conformamos el teatro del barrio vamos a la tasca del teatro del barrio, ahora que ya se puede ir, que nos dejan, y consumimos allí. Como resultado de esto, el teatro del barrio, que no es que sea un negocio exitoso, tiene ya 600 personas socias y tiene una tesorería construida con esfuerzo por encima de los 100.000 euros, que ya le gustaría a muchos teatros independientes de este barrio de Lavapiés tan lleno de teatros contar con ello, sin apenas ayudas públicas. Es decir, que las iniciativas consumeristas que se construyen sin que haya nadie que se quiera llevar el dinero, que se construyen desde el empuje de un montón de gente que está encantada de trabajar juntos por desarrollar un proyecto, pueden plantear una competencia no competitiva, pero sí feroz a las empresas tradicionales, que lo que tienen detrás solamente es gente, son trabajadores disciplinados por el capital y trabajadores disciplinados por el dueño o la dueña, fundamentalmente el dueño, que se quiere llevar a su casa mucho dinero para tener muchas casas. Pues me encanta que me hayas contado estos ejemplos, porque ahora te voy a traer yo otro. En Cuidar lo Común nos gusta acompañar a nuestras entrevistas con algunos vídeos, algunas intervenciones, y que van un poco complementando este discurso. Y me gustaría para este momento, además, que podamos ver una de las iniciativas más cercanas a nosotros mismos que tenemos ahí mismo en Alcalá de Henares, que es de donde viene nuestra asociación. Me gustaría que vierais el vídeo de Nieves Zaballos. Nieves pertenece a la Ínsula Coworking y es una de las entidades también del Mercado Social de Madrid. Ahora podemos ver, y ella nos contará mucho mejor, cómo encuadra esa empresa dentro de la economía social y solidaria. Hola, buenos días. Soy Nieves, estoy en La Ínsula, un espacio de coworking en la calle Mayor de Alcalá de Henares. Estamos aquí desde hace 6 años, cuando un grupo de personas del activismo social de Alcalá decidimos poner en marcha un lugar donde dar la posibilidad de que pasaran cosas que mejorasen la vida de nuestra ciudad, poniendo a las personas en el centro. El enfoque del espacio es el de un lugar para desarrollar proyectos de emprendimiento, facilitando con nuestras tarifas muy ajustadas y reducidas el que las personas puedan trabajar, cada una en sus proyectos profesionales, pero dentro de un entorno colaborativo, en el que se crean redes que nos acompañan y nos hacen crecer profesional y personalmente. Teníamos claro que lo que estaba en nuestra mente no era un proyecto empresarial al uso, aunque sí tenía que ser viable económicamente en el tiempo, al menos para sostenerlo. Por ello, y después de barajar varias opciones como las cooperativas, que no descartamos que podamos transformarnos en ello en algún momento, nos decidimos por constituirnos en asociación sin ánimo de lucro y creamos la asociación La Ínsula Colaborativa. Desde el principio tuvimos claro que queríamos ser un referente en Alcalá para poner en marcha proyectos de impacto social en la comunidad o dar la oportunidad a otras personas de que lo llevaran a cabo. Y así lo hemos hecho a lo largo de estos años. Iniciativas tecnológicas, de software libre, de divulgación, de cultura, siempre que sea con una visión colaborativa y de impacto en la ciudad, tiene cabida en nuestra ínsula. Además, la mayoría de los profesionales que trabajan aquí se acaban enganchando a los proyectos sociales en los que trabaja la ínsula. Somos socias del Mercado Social de Madrid y estamos encantadas de poder formar parte de esa maravillosa red que no para de crecer y darnos la sensación de sujeción a todas las que formamos parte de ella. Realmente sentimos nuestro espacio como una ínsula a la que llegar, en la que proponer, compartir, quedarse, trabajar y también marchar. Gracias, Nieves, por presentar la ínsula. Es un espacio muy interesante que también te invitamos a conocer.
Y bueno, continuando también dentro de estas funciones de las empresas, me gustaría que saltáramos al otro lado, hablar del papel del consumidor dentro de este tipo de economía. Claro, o sea, el consumidor, yo no sé si tenéis la imagen de lo que es la gente participando, yendo a IFEMA, a una de estas ferias de cualquier cosa, de turismo y biocultura, por ejemplo. Y en la economía tradicional lo que vemos es que las empresas están perfectamente preparadas, tienen sus stands, están perfectamente vestidos, saben cuáles son los discursos que tienen que utilizar, tienen sus folletos preparados, tienen unos vídeos maravillosos, mientras que el consumidor o la consumidora van con la primera bolsa de publicidad que le acaban de entregar y va como zombie intentando rechazar como moscones a todos los que se están dirigiendo le están intentando abordar para intentar contarles cosas. Es decir, que lo que tenemos es un consumo en estos momentos individualista, hastiado, astragado de ofertas y de posibilidades de compra y que por lo tanto es una víctima propiciatoria de unas lógicas que escapan a su control. Claro, desde el consumerismo consiste fundamentalmente en que la gente se junta. El consumerismo significa que el consumo es organizado, es colectivo y es consciente. Y el primer paso, la primera conclusión a la que se llega cuando uno hace consumo consciente es que diferencia muy bien entre lo que son necesidades y lo que son deseos inducidos por la publicidad o por cualquier otra estrategia de marketing. Y entonces reduce significativamente su consumo y tiene la mirada puesta, ya digo que colectivamente tiene la mirada puesta en ver la manera de satisfacer las necesidades reduciendo cada vez más los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades. De resultas de eso, si partimos del consumo como punto germinal del funcionamiento de una economía, cuando reduces tu consumo, lo que generas es ahorro. Y generando ahorro, lo que estás es proporcionando recursos para iniciativas similares a la que ya se ha puesto en marcha, se pueda financiar sin necesidad de recurrir a los capitales internacionales. Pero también estás liberando tiempo, porque cuando necesitas consumir menos, empiezas a necesitar participar en menor medida en el mercado de trabajo, en la lógica mercantil, en vender tu tiempo. Y entonces, la visión de un modelo consumerista en progreso se traduce en que cada vez dedicas menos tiempo de reloj, menos tiempo al trabajo retribuido y mercantil y pasas a dedicar más tiempo a lo que es la vida, porque no sé si os pasará, pero no pasa aquí en ECO. En ECO la gente es un continuo de vida. La gente que está aquí trabajando claro que hace labores concretas, pero digamos que no se distingue mucho lo que hace aquí de lo que hace fuera. Pero la gente en general cuando trabaja lo que hace es poner en suspenso su vida y solo cuando ya está fuera y empieza el tiempo de ocio es cuando supuestamente empieza a vivir. Y lo que tenemos que conseguir es que el poco tiempo de trabajo que todavía necesitas realizar se parezca lo más parecido a tu vida, pero que sobre todo pongas el acento en todo aquello que haces sin necesidad de remuneración, pero que satisface también necesidades humanas de una manera más rica, más densa y más satisfactoria. Aquello de que está mucho mejor la comida que haces en casa que el menú del día que te comes en cualquier restaurante. Es decir, vamos a llenar de vida. Digamos que la lógica, ese consumidor se convierte no en un consumidor pasivo de lo que le ofrece el productor, sino un consumidor activo que reduce drásticamente la necesidad de consumir cosas fuera y que se organiza para satisfacer necesidades con el mínimo de recursos junto a otras personas que tengan la visión compartida. Claro, es que sería desde luego la fórmula ideal. Pensando, hablabas ya de ECO y es quizá uno de los lugares más especiales en ese sentido. Es uno de los ejemplos más reales y me gustaría además que viéramos también una pequeña presentación de este espacio. Lucía López, una de las trabajadoras de ECO, encargada de la organización de eventos, nos ha grabado este pequeño vídeo presentándonos el espacio.
Hola, bienvenidos, soy Lucía y trabajo en Espacio Eco. Os voy a contar un poquito en qué consiste lo que hacemos aquí y bueno, daros la bienvenida y invitaros a venir, por supuesto. El Espacio Eco es el único espacio 100% sostenible de la Comunidad de Madrid. Estamos muy orgullosas de esto y nos encanta decirlo y compartirlo con todas vosotras. Todos los materiales que utilizamos aquí son sostenibles y ecológicos. La pintura, el suelo, todo lo que utilizamos intentamos que esté alineado con estos valores. Toda la energía que generamos también procede de fuentes renovables, como las placas solares que tengo detrás. Y en el espacio ocurren cosas que estén alineadas con el empoderamiento energético, el cambio de modelo social, político y económico, que es lo que nos interesa fomentar desde la cooperativa ECOO. ECOO colabora con la economía social y solidaria, entonces nos gusta fomentar y participar en todo lo que podamos alineado con estos valores. Por ejemplo, formamos parte del Mercado Social de Madrid, todos los meses llevamos a cabo, casi todos los meses, la Escuela de Activismo Económico, que coordina un compañero nuestro de aquí de la cooperativa, y un poco buscamos ampliar redes y tejer redes con todas las asociaciones y colectivos interesados en alinearse con nosotras en este tipo de modelos de cambio. Por otro lado, la cooperativa ECOO es una cooperativa de no lucro en la que nos dedicamos a fomentar el consumo de energías renovables, específicamente de la fotovoltaica. Tenemos varias líneas, entonces por un lado nos centramos en el fomentar el autoconsumo individual, el colectivo, a nivel de comunidades de vecinos, por ejemplo, y también de centros más colectivizados, como serían colegios, bibliotecas o centros de este estilo. Por otro lado, tenemos parques solares repartidos por todo el país en el que fomentamos e invitamos a la gente a participar mediante esa vía de participaciones que cada uno es voluntaria y decide la cantidad que le gustaría aportar y poner en funcionamiento dentro de este mercado energético y económico diferente que es el que queremos conseguir. Estamos en Lavapiés, en la calle Escuadra 11 y sois muy bienvenidos y bienvenidas a visitarnos, a aportar ideas. Podéis echar un ojo en redes sociales, ECOO_live, y sois muy bienvenidas. Cualquier cosita, aquí estamos. Desde luego, ECO es una de las entidades ejemplo de éxito, tanto por los fines sociales y empresariales como por el funcionamiento interno. ¿Qué destacarías más acerca de ECO, además de, por supuesto, de esa idea de que ellos viven de forma continua, pero quizá como empresa? Sí, ECO está integrada en el Mercado Social de Madrid desde el principio, es socio fundador, por lo tanto, es una empresa de no lucro, y esto hay que explicarlo porque a veces no se entiende. Es una empresa que tiene beneficios, afortunadamente, no extraordinarios, pero tiene beneficios. Pero, sin embargo, esos beneficios no se reparten entre los socios y las socias cooperativistas. Y las diferencias salariales máximas son de 2:1. Yo, en estos momentos, simplemente por dar continuidad a lo que ha sido ECO hasta el momento, soy el presidente del Consejo Rector y, por lo tanto, de la cooperativa. Y la vicepresidenta es la persona, una mujer maravillosa de origen boliviano, que es la que se ocupa de la limpieza en el espacio. Y es la vicepresidenta y está desarrollando un proceso de empoderamiento y de adquirir nuevas competencias y responsabilidades espectacular. Casi tendría que estar ella aquí en vez de yo para explicarlo. Nos dedicamos a la energía fotovoltaica. Llevamos 17 años, 25 personas promoviendo la fotovoltaica, pero no la fotovoltaica de los grandes huertos solares en medio del campo, sino la fotovoltaica en manos de las personas. Tenemos 150 instalaciones fotovoltaicas en las cuales han invertido 4.000 personas, por lo tanto somos casi una iniciativa consumerista después del esfuerzo de la iniciativa de las personas que lo pusimos en marcha. 4.000 personas que están invirtiendo en nuestras plantas constantemente y que ahora mismo lo que están haciendo, y es algo a lo que invito a todo el mundo, están haciendo autoconsumo, es decir, están poniendo paneles solares encima de su casa para producir electricidad, para hacerse cargo de la parte de energía que necesitan producir y consumir, mejor dicho, y que provenga de fuentes renovables, poniendo los recursos que tienen a su disposición, como son los techos de sus casas. Somos una organización que está muy integrada en todas las redes y que apoyamos todo tipo de iniciativas. Y es muy importante la idea de no tener ánimo de lucro. Cuando uno no tiene ánimo de lucro, cuando yo no me quiero llevar el dinero a mi casa para comprarme cosas,
sino que se queda dentro de la organización, el beneficio no es tan importante. Y cuando el beneficio no es tan importante, se toman decisiones que no se tomarían si lo que tienes en la cabeza es ganar dinero. Y porque no tienes en la cabeza ganar dinero y la gente que trabaja aquí, que podría ganar sueldos mayores en otros sitios, pero que obtiene esa retribución en especie de estar en este sitio tan bonito, pero también en un lugar en el que la gente se cuida las unas a las otras, digamos que toda esa gente, digamos que lo que hemos conseguido es una cultura organizacional que es muy productiva, porque la gente se ayuda la una a la otra. Otra idea muy fundamental, cuando no hay maximización, cuando no se busca el lucro, no se maximiza el beneficio, sino que se cuidan a las personas y se satisfacen necesidades humanas. Nunca dejamos tirado a un cliente que esté insatisfecho, llegamos hasta el final y nunca le decimos que no a nadie. Y la gente que está trabajando en ECO, esto es muy importante, siempre me hablan de que las organizaciones de la economía solidaria son empresas que cuidan. Y lo que decimos aquí es que cuidar no significa que me cuiden a mí y que tengo derechos y tengo que conciliar y estar pendiente de mí mismo. Claro que todo el mundo tiene que conciliar, pero lo que tenemos en la cabeza las personas que estamos en ECO es que nuestro compañero y compañera concilien, no que conciliemos nosotros y nosotras. Eso significa que la gente está muy cuidada por el mero hecho de que no está pendiente de cuidarse a sí misma. Esta lógica de los autocuidados hay que superarla con la idea de que el cuidado del otro y de la otra da como resultado que la persona más impecablemente cuidada sea uno mismo. La verdad que es una maravilla estar hablando de economía y de empresas, hablando de personas. Mencionabas también el Mercado Social de Madrid, nos lo comentaba también Lucía. En nuestra asociación Agua de Mayo tenemos un grupo de consumo, ahora mismo tenemos unas 50 personas activas, se está incubando un proyecto de supermercado cooperativo que bueno, lo tenemos por ahora latente y queríamos preguntarte qué ventajas puede tener para una asociación como la nuestra o como cualquier otra, una entidad, un colectivo, si entrara a formar parte del Mercado Social de Madrid. Me alegra que me hagas esta pregunta. Efectivamente. El Mercado Social de Madrid es un experimento muy interesante porque es una cooperativa mixta en la que hay tanto entidades proveedoras, empresas, como consumidores y consumidoras individuales. Y tienen ese punto de encuentro en el que hay un montón de empresas que satisfacen un montón de necesidades y lo que hacen las personas que somos socias consumidoras es primero buscar a ver si las podemos satisfacer dentro del mercado social, porque de esa manera lo que estamos es apoyando que haya empresas con las cuales estamos alineadas ideológicamente. Si uno consume dentro del mercado social, una pequeña comisión se traduce en ETICS, que es la moneda que nosotros utilizamos, que nos permite comprar más barato dentro del resto de entidades del mercado social. Y también una pequeña comisión se va al propio mercado social para sostener el proyecto. Tenemos el desafío de conseguir que haya muchas más socias consumidoras. Es decir, que llegara Agua de Mayo y se integrara como asociación dentro del mercado social y detrás de ella hubiera 50 y muchas más personas que están alrededor del proyecto Agua de Mayo y de las personas que lo conformáis. Con esa inmensa generosidad con la que lleváis el proyecto, tenéis a mucha gente a vuestro alrededor que os toma como referencia. Conseguir que haya muchas personas socias consumidoras, desde esta lógica consumerista, es lo que necesitan iniciativas como el Mercado Social de Madrid. Que frente al esquema actual, que hay aproximadamente unas 600, 700 personas socias consumidoras y unas 150 entidades, necesitamos que haya 7.000 personas socias consumidoras y a lo mejor 300, 400 entidades. Porque al final es un círculo virtuoso. Cuantas más personas consuman dentro del mercado social, más sólidas serán las iniciativas, mejor relación calidad-producto, precio-producto, calidad podrán ofrecer y saldrán nuevas iniciativas. Porque desde la lógica consumerista el consumo va antes. Así que necesitamos primero el consumo organizado para que de ahí surjan, a partir de él, entidades acordes en valores y que de verdad respeten la vida, y respeten el planeta y respeten a las personas. Y entonces al final el acto de consumir sea un acto de satisfacción en sí mismo y no el acto de satisfacción de comprarse en Primark una camiseta más por 10 euros producida en según qué condiciones, sino la satisfacción última de que estás formando parte de un movimiento que de verdad transforma.
Para entidades como la nuestra, precisamente el pensar en ese tipo de consumos o colaborar con ese tipo de consumos, para nosotros está muy ligado con la participación y a veces, no sé si sucede también en otras entidades del mercado social de Madrid, que imagino que también, sentimos que se puede desinflar la participación y por ende esas fórmulas de consumo. Vamos, por preguntarte a ti, Sí. ¿qué opinas acerca de esto o cómo crees que se puede evitar que se desinfle esa participación? Sí, eso es clave. Y me lanza a contaros, una vez más, un ejemplo del sector que tengo más cerca. Una de las historias de éxito indiscutibles de la economía solidaria y de la economía consumerista es Som Energía, que es una cooperativa comercializadora de electricidad en la que ya hay 100.000 socios en toda España, 180.000 personas consumidoras. Es un éxito atronador. Ya hay 60, quizás 70 personas, he perdido el número de personas contratadas por la cooperativa. De los orígenes de la cooperativa, de los que también desde aquí formamos parte, sucedía lo que os contaba al principio, que había un montón de gente que daba charlas. Yo he ido a dar charlas de Som Energía en un pueblo perdido de la Comunidad de Madrid, pagándome la gasolina, llegando a las 8 de la noche en invierno, para encontrarme con 5 personas que me estaban escuchando, y me iba extraordinariamente contento porque esas 5 personas de verdad merecían la pena. Y eso, si trabajara para una gran compañía eléctrica, desde luego no lo hace nadie voluntariamente. Al principio de la vida de Som Energía había grupos locales súper dinámicos, súper comprometidos, con un montón de gente. A pesar de que éramos poquísimas personas, prácticamente todas las personas que lo conformaban estaban activas y hacían cosas por la cooperativa. Cuando ya se consolida el proyecto, cuando ya alcanza determinada escala y tiene a muchas personas ya trabajando con un sueldo nunca disparado y siempre justo por la cooperativa, empieza a generarse una desvinculación, una desactivación. Y eso es un problema. Yo lo que siempre he pensado es que Som Energía tiene que ser el germen, y en cierto modo lo es, pero no lo hace de manera determinada. Tiene que ser el germen de otras muchas iniciativas que lo que proporcionen a las personas es la ilusión de estar construyendo algo nuevo. Yo siempre he pensado también que la participación no significa una asamblea detrás de otra en la que te mueres de aburrimiento escuchando a gente decir lo que ya la has escuchado 100 veces, en lo que hay gente que se enrolla porque es el lugar de socialización en el que por fin alguien les escucha. Para mí eso no es la participación. La participación es formar parte de un proyecto, de una organización en la cual haya muchos microproyectos, muchos grupos de trabajo, muchas iniciativas concretas, de las cuales esas personas se sientan protagonistas porque su acción tiene impacto. Entonces, crear organizaciones en las que haya muchos grupos de trabajo. Segundo, que tengan escala humana, que no alcancen ya una dimensión en la cual tu acción tenga poquísima influencia, sino que tengan escala humana y que con todo y con eso sean competitivas, porque sean eficientes, porque se alcanzan economías de escala trabajando muchas cooperativas en común y poniendo determinados servicios compartidos. Ese sería el modelo ideal de desarrollo productivo surgido de la iniciativa consumerista y de la lógica consumerista. Muchas cooperativas, no demasiado grandes, en las que haya muchos grupos de trabajo, muchas comisiones trabajando para alcanzar objetivos concretos que hagan que cada persona se sienta importante vinculado a esos objetivos concretos, y un montón de cooperativas que no compitan entre sí, sino que colaboran entre sí y que tengan servicios compartidos para optimizar las economías de escala. Genial. Hablando además de iniciativas concretas, me hace mucha ilusión también preguntarte por una iniciativa de la que surge este mismo espacio, que es la Escuela de Activismo Económico. Nosotros participamos hace unas semanas en ella y nos gustaría que contaras un poco en qué consiste esta iniciativa, en qué consiste la escuela y cómo está funcionando. Bien, como decíamos, ECO no tiene ánimo de lucro, no se lleva el dinero a casa. Entonces, la gente no nos llevamos el dinero a casa. Entonces, los recursos que vamos generando nos sirven para poner en marcha proyectos que no tienen retorno económico. Uno de ellos es la Escuela de Activismo Económico, que parte de la siguiente idea. Yo en la universidad me encuentro con que se acercan a mí alumnos y alumnas al final de su carrera diciendo ¿qué puedo hacer? Y me vienen con la referencia de 3 o 4 másters, que es, digamos, para prolongar un poco el estar enganchados a la formación antes de salir al mundo real.
Y yo siempre les digo, ya harás el máster más adelante, lo que tienes que hacer es poner en juego. Y poner en juego significa formar parte de proyectos que no son proyectos empresariales al uso en los que uno va a hacer prácticas. No es hacer prácticas, vas a un departamento y te dicen más o menos en qué consiste el departamento y te haces unos cuantos ejercicios o fotocopias o el tópico de las fotocopias, sino ponte en juego formando parte de iniciativas de la economía solidaria que están naciendo, que necesitan mucho empuje para consolidarse y en las cuales vas a aprender en el mundo real, no en el mundo controlado de una empresa enorme en el que haces una micro tarea, sino que te vas a enfrentar al desafío de conseguir clientes, de diseñar producto, de desarrollar una buena comunicación. Y eso es lo que vengo contando a la gente que se acerca a mí para preguntarme qué hacer con su vida. De esa idea surge la Escuela de Activismo Económico, que es la siguiente propuesta. Traer aquí a gente un fin de semana casi como si fuéramos una secta con gurús y a lavarles el cerebro. Y vienen personas de todas las edades, vienen personas jóvenes, que es el perfil que buscamos, pero también personas que están replanteándose su vida profesional y quieren dar el salto a una empresa con valores. Y les hacemos la siguiente propuesta de valor. Si participas en lo que nosotros te contamos, que es que se puede hacer otra economía, y trabajas voluntariamente durante unos meses en alguna de las cooperativas de consumo, en algunas de las empresas de la economía solidaria, vas a tener una triple ventaja. La primera, vas a tener algo que poner en el currículum distinto de que sabes inglés y que te gusta leer y que has dado clases a tus primos de matemáticas. Vas a poder poner cosas que cuando alguien te vaya a seleccionar, incluso del lado oscuro de la economía tradicional, van a llamarles la atención y quizá por eso sí te llamen para hacer la entrevista. Segundo, tienes muchas posibilidades de que esas mismas iniciativas a las que estás empujando o algunas otras de la economía solidaria, cuando estén buscando a alguien para trabajar, te escojan a ti. ¿Por qué? Porque necesitan no tanto a gente que tenga los conocimientos y las competencias como gente que esté alineada en valores. Formar parte de empresas que no son tradicionales exigen un determinado actitud vital que no es la que está en el común de la gente. Entonces, la Escuela de Activismo está sirviendo ya como plataforma de búsqueda de empleo de personas, o sea, de búsqueda de trabajadores y trabajadoras de empresas de la economía solidaria. Están encontrando ahí un caladero de gente alineada ideológicamente y mucha de la cual es muy brillante porque tienen inquietudes y se comen el mundo. Y la tercera ventaja o la tercera propuesta de valor de la Escuela de Activismo Económico, lo que estás haciendo con tu tiempo voluntario es apoyar que exista una economía que no depreda, que cuida, que garantiza la supervivencia de la especie en la Tierra y que te hace sentirte orgulloso de haber empujado o colaborado a construir algo así. No solamente es que lo consolidas o ayudas a consolidarlo, sino que sientes que de verdad has hecho algo útil en los tiempos en los que estás estudiando. Y claro que tienes que salir de fiesta, pero siempre hay tiempo para todo. Y ese tiempo lo puedes dedicar a algo así. Me quedo sobre todo con el hacer algo útil. Y dando un paso más hacia atrás. Soy una persona, trabajo para una empresa tradicional, pero quiero impulsar de alguna manera esta nueva economía. ¿Cómo puedo hacerlo desde la iniciativa más personal? O sea que yo creo que se puede hacer una primera cosa, que es vincularse a iniciativas como el Mercado Social de Madrid, si estás en Madrid, y buscar entre todas las entidades que la conforman alternativas de consumo. Porque lo que estás entonces es consolidando, insisto, desde el consumo, no desde el voluntariado que decíamos en la Escuela de Activismo Económico, estás consolidando desde el consumo que existan realidades que necesitamos que se consoliden rápidamente, se repliquen y vayan desplazando amorosa pero con determinación a las iniciativas que son depredadoras y capitalistas convencionales. Esa es la primera. La segunda es, hay muchas cooperativas de consumo y, como hemos dicho, las cooperativas de consumo son espacios de transformación social de primerísimo nivel y también son espacios de socialización de primerísimo nivel. Si quieres encontrarte con gente, no digo que estés solo o sola y entonces necesites tener amigos o conocer a la pareja ideal, no, sino que quieres es tener un círculo de gente con la que de verdad
apetece construir, que sea una celebración el hecho de echar una mano en un supermercado cooperativo o en el Teatro del Barrio o en el Mercado Social de Madrid o en Soma Energía o en La Corriente, que sea verdaderamente una experiencia vital enriquecedora para dedicar el tiempo del que dispones, pues entonces ese es el segundo paso. Y lo siguiente es, ¿dónde tienes tu dinero? O sea, no solamente es tu consumo, no solamente es tu trabajo, sino dónde tienes tu dinero. Tu dinero no puede estar en un banco tradicional, porque el banco tradicional lo que va a hacer son las cosas tradicionales que nos están llevando en trayectoria de colisión. Entonces, tu dinero tiene que estar en entidades financieras, en inversiones que de verdad empujen en la correcta dirección. Y ya por último lo que tienes que hacer es contárselo a todo el mundo, porque tenemos que ser muchos y muchas y muy pronto y muy rápido. Lo intentamos. Eso es, claro, claro. Bueno, además en Cuidar lo Común nos gusta abrir siempre un espacio para la participación del público. En las primeras ediciones lo hacíamos a través de las preguntas de YouTube, porque se hacía solamente retransmitido. Y ahora, pues bueno, os pasamos el micrófono por si a alguien le apetece hacer algún tipo de pregunta o algo que se le haya quedado en el tintero. ¿Te apetece? ¿Tenemos micro? Date la petaca, por favor. Pues mi pregunta es la siguiente. Si yo quisiera montar un negocio y que fuera, digamos, con el tema de la economía sostenible o social, ¿qué factores tendría que tener en cuenta? A mí me gustaría que no solamente fueras tú, sino que la idea que tienes la compartieras con tu círculo, que muy seguramente si tienes una determinación, tu círculo, la gente a tu alrededor, al menos sintonizará con las ideas que tú tienes en la cabeza y que finalmente sea un proyecto colectivo. En los proyectos colectivos siempre hay alguien que tiene que hacer el trabajo remunerado porque si no, el trabajo voluntario no lo sostiene. Entonces, no tienes que sentir que estás utilizando a la gente que te rodea por el hecho de que tengas en mente viabilizarte económicamente y tener un sueldo digno o suficiente como para poder vivir. Pero yo creo que el enfoque desde esta nueva manera de entender la economía parte del hecho de que consigas juntar a 50 personas, 60 personas que sean tu soporte para desarrollar un proyecto empresarial que sea diferente al convencional. Desde luego que lo que no puedes tener es, si te acercas a la economía solidaria, es ambición económica, que podría ser avaricia. O sea, si lo que estás es pensando en hacer números y en ganar dinero, entonces tienes que hacer una empresa tradicional y lanzarte a la aventura de captar tus primeros clientes. Pero si te planteas solamente un medio de vida digno y no vas a pasar de ahí, entonces es cuando puedes convencer a muchas personas que te ayuden, porque no están viendo detrás el hecho de que son idiotas porque están dejándose el tiempo para que tú te puedas comprar el chalet. ¿Tenemos otra pregunta? A la economía social y solidaria, incluyendo también las diferentes realidades pues, raciales, de género, etcétera. Sí, o sea que, a ver, mucha gente me dice, pero ¿cómo quieres que mi tía Julia, que es un caso hipotético, vaya a hacer la compra a la OSA o a Supercoop, que son mercados cooperativos? ¿Cómo voy a convencer a mi tía Julia? Ahora explicaré quién es mi tía Julia, porque si no, no se entiende. ¿Cómo voy a convencer a mi tía Julia de que dedique unas horas de su tiempo a trabajar en el supermercado cooperativo? Yo digo, no, ahora no nos tenemos que ocupar de mi tía Julia. Mi tía Julia, digamos, va a seguir consumiendo en Mercadona y probablemente abandone este mundo cruel sin haber dado el cambio. O sea, no podemos abordar todos los desafíos al mismo tiempo. Estoy respondiéndote de una manera, haciendo un circunloquio. O sea, que aquí cuando nos planteamos desafíos de integración de la diversidad,
lo tenemos que hacer compatible con el hecho de que seamos viables técnica y económicamente. Aquí, por ejemplo, en ECO tenemos muchas personas del colectivo LGTBI, pero no tenemos personas racializadas nada más que la persona que se ocupa de la limpieza. Y no hacemos un esfuerzo consciente, sino que sale de forma natural. Cuando integramos a una persona no miramos si es mujer o si es hombre, si es LGTBI o es cisgénero, si es racializada o no racializada, sino si reúne las condiciones tanto de valores como de competencias técnicas como para poder desarrollar el trabajo. De forma natural está pasando que, como decía antes, la mujer que se ocupa de la limpieza, que es una mujer boliviana, es vicepresidenta de la cooperativa. Eso ha salido de forma natural, pero no de forma consciente. No hemos hecho el trabajo de escoger a una persona de determinadas características y de manera consciente, sino que sale de forma natural. Que haya 5 o 6 personas del colectivo LGTBI, que no es no ha salido de forma consciente porque teníamos que escoger a una persona de determinado perfil. Pero nuestra experiencia es que sale de forma natural y son las dos ideas. No podemos hacer el esfuerzo de resolver todos los problemas a la vez, pero resulta que persiguiendo problemas concretos de ser viables económicamente como empresa, desde determinados valores, se van resolviendo todos los problemas a la vez. Tenemos una pregunta que nos entra por YouTube, te la presento yo. Preguntan desde la retransmisión: para desarrollar completamente la economía social y solidaria, todavía queda por desarrollar metodologías innovadoras, como por ejemplo en la gestión de equipos humanos. ¿Qué opinas acerca de ello y si debemos innovar en esa gestión de equipos? Sí. Desde el sector de la... Voy a hacer otra metáfora, igual me enrollo demasiado, pero a ver si esto es aprovechable. La idea es la siguiente. La transición energética solamente ha sido posible después de que hubiera una inversión enorme, considerable, para desarrollar tecnológica y económicamente las tecnologías fotovoltaica y eólica. Ha habido que hacer una inversión brutal de los estados y de las empresas y de las familias y de la gente para conseguir que ahora tengamos que la forma más barata de producir electricidad es con fotovoltaica. Eso, cuando empezó ECO, era un sueño absolutamente. Nadie podía pensar que eso fuera así y ahora mismo es algo indiscutido. La forma más barata de producir electricidad es con tecnologías renovables. Lo que nos falta en la economía consumerista es un montón de recursos y de inversión para desarrollar esas mismas metodologías, pero aunque solo sean no metodologías de forma científica, sino de forma work in progress, de que se desarrolle de forma orgánica las maneras de conseguir, de tener las lógicas capitalistas que tenemos metidas en la cabeza a fuego y que se florezcan otra forma de organizarse. O sea, necesitamos hacer una inversión terrible. Y en esta organización ha habido mucha gente que se ha esforzado mucho más allá de lo humanamente sostenible para sacar adelante un proyecto de estas características, y eso ha sucedido lo mismo en todas esas iniciativas de las que os contaba, que había gente como yo, el ejemplo que os decía de irme a un pueblo perdido para dar una charla a 5 personas. Hay mucho esfuerzo que hacer porque es algo que es absolutamente marginal y excepcional, es un germen. Y por lo tanto, efectivamente, hay mucho esfuerzo que hacer. Pero hay mucho tiempo y mucha gente concienciada que tiene ahorros y que tiene ganas de transformar. Y yo estoy convencido de que necesitamos solamente un pequeño impulso adicional para que ya se desencadene un crecimiento exponencial. En cuanto que ya haya unas pocas iniciativas que son más competitivas que las empresas tradicionales por todos los valores y ventajas propias de la economía consumerista, empezarán a florecer iniciativas similares que cada vez irán teniendo más cuerpo, más experiencia, mejores metodologías, mejores procedimientos de trabajo construidos sobre la voluntad de la gente por transformar. Así que sí, necesitamos invertir mucho tiempo todavía. Pero aquí hay unos cuantos que estamos dispuestos a meterle todo el esfuerzo, como sucede con Agua de Mayo. Y se nota.
Para ir terminando, me gustaría pedirte lo que solemos pedir al final siempre de nuestras entrevistas a todas las personas que han participado en ellas. Un minuto de oro, un breve resumen, la idea que nos quieres dejar como resumen global de todo de esta intervención. Vale, sí, pues un minuto de oro. Yo diría que la economía ya no va de producción y de la eficiencia de la producción. La economía, la ciencia económica ya de lo que se tiene que ocupar, y la economía práctica se tiene que ocupar del consumo y de la eficiencia en el consumo. Aunque nos empeñemos en crear escasez artificial, vivimos ya en abundancia y no tenemos que preocuparnos por producir de manera eficiente, sino de generar espacios para que nos encontremos y vivamos en más profundidad, que lleguemos más al fondo. La propuesta, o sea, la economía del siglo XXI es la economía consumerista, es la economía en manos de las personas, no de las personas consumiendo, sino de las personas viviendo, y porque viven, consumen de manera frugal y racional. Y ahora mismo es un esqueje muy frágil, pero que en realidad sintoniza muy bien con el momento presente. Y por lo tanto solamente necesitamos el empuje de unas cuantas personas más que vayan consolidando unas cuantas iniciativas empresariales consumeristas, que vaya replicándose el modelo a lo largo de todos los territorios, hasta que en un par de décadas hayamos desplazado completamente esa economía capitalista, productivista, que nos conduce irremisiblemente a la extinción. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Con esto llegamos al final del programa, que aunque nos ha dejado un poco la sensación de dejarnos siempre cosas en el tintero, sí que esperamos que haya servido para conocer mejor otras opciones de consumo y poder enfocar un poco mejor ese camino hacia la no extinción. Anunciaros además que próximamente, y de la mano también de la Escuela de Activismo Económico, intentaremos profundizar más aún en el mundo de la economía. Miraremos particularmente hacia el mercado de la energía, de la mano de especialistas del área que nos explicarán cómo funciona, por qué pagamos el precio que pagamos por la energía, e intentaremos conocer alternativas más sostenibles para el consumo energético personal. Aprovecho también para seguir contándoos que, como todos los últimos lunes de mes, el Círculo Feminista de Agua de Mayo va a estar en la Plaza Cervantes este lunes, recordando a todas las mujeres asesinadas por violencias machistas. También que Bienvenidos Refugiados a Alcalá de Henares sigue recogiendo donaciones de materiales de higiene del hogar especialmente, también de higiene personal, en el Centro Sociocultural Zulema, en Alcalá de Henares. Además, ofrece, como siempre, muchas oportunidades de voluntariado. Podéis informaros en el mismo cartel o recabar más información en las redes sociales. Dar las gracias de nuevo a ECO por facilitarnos la grabación del programa en este lugar tan interesante, tan acogedor en todos los sentidos. Especialmente a Luis y a Lucía por su eficacia para el trabajo, la amabilidad con la que nos han tratado siempre, y también las gracias por generar espacios tan interesantes como la Escuela de Activismo Económico, a la que deseamos desde luego una larga y próspera vida. Agradecemos también a DV Group y a todo su equipo por hacer posible, como siempre, la producción del programa, a todas las compañeras y compañeros de Agua de Mayo que nos apoyan, y por supuesto las gracias a todos los que nos veis online. Si os ha gustado, recordad darle al like, suscribiros, pinchar la campanita en nuestro canal de YouTube, Agua de Mayo, y también podéis engancharos en otras redes sociales a través de nuestra web o a través del nuevo canal de Telegram, Agua de Mayo. Y con esto, mandaros un saludo a todas y hasta la próxima.